Bueno, regresando de esa pausa, siendo las 11 de la mañana y algunos minutitos pasada de las 11 también, tomamos contacto telefónico entonces con nuestro amigo, el amigo que nos abre los ojos, el amigo que nos aconseja, el amigo que nos deja ver las cosas desde otro ángulo, que nos mantiene informado y que, bueno, que nos está acompañando, como siempre. Si no es compañero, no es un amigo, porque el amigo está en las buenas y en las malas. Y me refiero, por supuesto, Carlos Mariscal. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Marco? Buen día. Bien, excelente. Hemos vivido un fin de semana bastante tranqui, por estos lugares no hemos tenido tantos problemas, pero sí, yo por lo menos me he anotado a la comitiva, quiero viajar a la ONU, voy a aprovechar un vuelo que voy a hacer con mi amiga. Sí. Sí, yo voy a viajar, ya tengo las valijas hechas, me voy con la cretina a la ONU. No la cachai. Como dice, como dice el correntino, la cachai, o el chileno, ¿cómo dice el chileno? La cachai, no la cachai. Me voy a la ONU, no, esto, junto con una comitiva de 90 personas, ¿o querés que me quede haciéndole el aguante a miembro? A miembro, perdón. No, No te pierdas el viaje, Me conviene hacer el viaje, ¿no? Sí. Y qué sé yo, por lo menos vas a ir, si vas en el avión presidencial, primero vas a ir a Cuba, ¿eh? ¿Por qué a Cuba? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No me avisaron, cuando llega el Papa a entrevistarse con Castro, los hermanos Castro le invitaron a Cristina que participe también de la misa. Ah, bueno, entonces voy a tener que hacerme un poquito más religioso y voy a tener que ver todas esas situaciones. Bueno, y de paso conoceré Cuba. ¿Qué va a hacer? Claro, y después de ahí el Papa se va a Estados Unidos, pero hasta ahora ha sido invitada por Castro, no por el Papa, para participar en la misa de Cuba. Después no sé si seguirá viaje a Estados Unidos o bueno, no sabemos cómo él, qué es lo que tiene preparado la presidenta, ¿no? Y bueno, no, pero mi amiga tiene muchas cosas preparadas. Ella sabe disfrutar además, ¿no? Sabe disfrutar de la vida, sabe hacer sus cositas. El que no sabe disfrutar de la vida, ¿sabe quién es? Barack Obama. Está tan mal, dice Cristina. Cristina dice, está tan mal mi amigo Barack Obama. Últimamente lo he visto comiendo de la basura, lo he visto comiendo, muy indigente anda Barack Obama. Pero Cristina la sabe pasar requete bien. Barack Obama el que hay que enseñarle. Bueno, pero Barack Obama sabe que si tiene algún problema económico, Argentina lo banca, ¿eh? Bien ahí. Nunca te va a sorprender. Bueno, y ahora el clima de tensión se intensifica en Tucumán. El oficialismo muda su acto desde la plaza al Parque 9 de Julio. El gobernador Alperovich anunció que la concentración cambia de lugar para evitar un enfrentamiento. Pero sin embargo los productores agarraron y le metieron en plena plaza 9 de julio, le mandaron las cosechadoras, le mandaron todo, ¿no? Y esta noche se termina el escrutinio definitivo, no sé, promesas, palabras. Bueno, de cualquier manera recordemos que por un fallo de la propia justicia tucumana, el escrutinio que se supone que tiene que terminar hoy, no puede declarar a ningún ganador, ¿no? Y no, en definitiva no sé para qué se va a hacer, pero bueno, el clima de tensión está, y el campo hace tronar todo ahí, el campo en Tucumán está haciendo tronar todo, las cosechadoras se meten con los tractores, se meten con todo, y el otro dice, bueno, nosotros vamos para otro lado, no queremos tener enfrentamiento, claro, te va a enfrentar, enfrentate a una cosechadora, enfrentate a una topadora de esas, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué represión vas a meter ahí? Además de los productores que ya estaban hace varios días en la plaza, ahí en San Miguel de Tucumán, en la Plaza Independencia, la información que nos llegó de Tucumán es que a la madrugada llegó otra columna de productores agropecuarios, sabedores que iba a marchar el PJ hacia la plaza, llegó otra columna del interior tucumano para reforzar los que ya estaban en la plaza. Me dice que metieron por lo menos 20 tractores más con gente, ¿no?, que llegó en esa columna. O sea que hoy, en este momento, es mucha más la cantidad de productores que hay en la Plaza Independencia que lo que había hasta el día de ayer, ¿eh? Y que lo que hay en los campos. Sí, es probable. Pero bueno, me dicen también que el gobierno tucumano ha hecho
un operativo alrededor de la plaza y está totalmente cerrado el ingreso a la plaza en este momento. O sea que vos me decís que el acto al que estaba convocando Mansur en la misma plaza sería realizado en otro lado para evitar confrontaciones, que era lo que se temía, ¿no? En el Parque 9 de Julio, sí. A unas 10, 12 cuadras más o menos, sí. Está bien. Están estimando que el PJ hoy en Tucumán va a mover todo, hasta el perrito que tienen en la casa. Van a llevar a todo el mundo porque van a intentar, seguramente con éxito, porque en eso saben cómo hacerlo, una movilización donde demuestren que ellos pueden mover igual o más gente que la que se movilizó estos días en la Plaza Independencia. Y siempre midiendo fuerzas, siempre midiendo fuerzas. Te cuento que aquí en Termas de Río Hondo tenemos la Feria la Feria Nacional de Cine, y el Victory de los días del evento están impresos en un papel, en un folleto, desde luego, pero utilizan tinta, y la tinta, adivina qué color es la tinta. ¿La tinta? La tinta del color de los anuncios y todo lo que hace al Victory de... Y no sé, ¿será azul y blanco o anaranjado? No sé. Anaranjado. Anaranjado. Bueno, ¿Tendrá algo que ver? No, es una coincidencia. Sí, tengo que pensar que todo acto casual es, como dice, todo acto parecido a la ficción es pura coincidencia, ¿no? Tenemos que pensar así. Entre las películas que pasan, está la historia del motonauta, ¿no? No, fíjate que no. Bueno. No está la historia del motonauta. Pero aquí la tenemos a la Soledad Silveira, la tenemos a ¿quién más? Gustavo Bermúdez. La tenemos a... ¿cómo se llama? De los jurados del Bailando, ¿cómo se llama la señora? ¿Moria Kazán? No, la otra señora, Nacha Guevara. Nacha Guevara está por aquí, se ha sacado fotos, por supuesto, no... Es una cosa muy linda ver esta gente. De todas las que me nombraste, la única que es amiga personal y de hace mucho tiempo de Scioli es Nacha Guevara. A lo mejor ella es la que sugirió el color. Y sí, no sé qué pensar. ¿Te acordás que hace unos cuantos años atrás, cuando Néstor Kirchner encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista que integraba el propio Scioli, Sergio Massa, con varios más de los famosos, la que lo integraba en tercer lugar y por pedido de Scioli precisamente fue la señora Nacha Guevara, que después fue electa y nunca asumió como diputada, renunció antes de asumir. ¿Te acordás cuando se discutía el tema por el mismo Scioli y Massa también, en ese caso, las candidaturas testimoniales, que eran candidatos pero todo el mundo sabía que no iban a asumir como diputados? El único de todos los famosos que terminó asumiendo fue Néstor Kirchner, ¿no? Y sí. Carlos, y te cuento un poquito más aquí lo que está pasando en Termas de Río Hondo. Se le ha hecho un homenaje a Nacha Guevara, también está interesante, y se prevé que va a haber un cierre, un acto de clausura para esta noche a las 20:30, con la cual estamos invitados, así que vamos a ir a comer algo por allí, vamos a dar una vuelta con mis amigos los artistas. Y se pone interesante de pronto, algo vamos a tener para comentar. ¿Te acordás el viernes de la semana pasada que estuvimos hablando con el docente que está en Salta? Sí, el día de Sarmiento, ¿no? Sí, bueno, ¿qué ocurre? Volvieron ganadores de Salta y trajeron el primer premio de ciencias de Salta. Bueno, qué lindo. Sí, vinieron muy bien, súper contentos y la verdad que bueno, da gusto verlos a ellos crecer en lo que hace a la educación. Aunque Massa por allí propone premios y castigos para los docentes por presentismo, algo parecido a lo que estábamos hablando, ¿no? Premios y castigos para los docentes, pero en este caso por el presentismo. ¿Será que algún sector de los docentes son medio vaguitos y no se hacen presente a clases? ¿Será que pasa por allí o es una forma de incentivarlos? Sabiendo que todo van a estar... Yo le preguntaba cuando hablábamos con él el viernes pasado, precisamente porque es un tema que se debate en todas las provincias, donde el presentismo docente en general
tiene un promedio muchísimo más alto que cualquiera de las otras actividades laborales en el país, ¿no? En esto vamos a también a ser claros, hay un segmento de ese ausentismo que es probable que se deba a problemas profesionales, o sea, la misma actividad docente lleva a que, por ejemplo, un docente que queda difónico no puede dar clases. Hay algunos otros docentes, unos cuantos, que tienen problemas de columna. Y obviamente, por lo tanto, esto no le permite estar al frente de una clase y varias horas parado. Hay una serie de enfermedades profesionales, como se llama en la legislación laboral, que es típica de la actividad docente, pero nos parece que también en este caso hay alguna exageración, por lo menos en muchas de las provincias, ¿no? Y por eso es un tema de debate, pero un tema de debate al que nunca aceptaron sentarse a debatir precisamente los gremios docentes. Pero podría ser esta una excusa para aumentar o dignificar un poquito más lo que es el salario docente, ¿no? Podría ser una excusa. Si tenemos en cuenta el alto ausentismo docente, sí, esto sería bueno debatirlo. El que corresponda, por supuesto, que tenga la licencia correspondiente, cuando son casos como los que te decía que tienen que ver con enfermedades profesionales, eso la legislación lo contempla claramente, pero también, si se lograra bajar el ausentismo docente al promedio general de todas las otras actividades en el país, creemos que con lo que se gasta por cada lugar docente para cubrirlo, ese ahorro permitiría ya de entrada, sin poner un peso más, un aumento interesante para todos los docentes, ¿no? A ver, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos cargos docentes por el cual se paga 3 salarios, no 2, 3. Por ejemplo, hay un docente titular que tiene ya no una carpeta médica, sino que por su enfermedad profesional ha sido derivado a lo que se llama actividades diferentes. Generalmente estos docentes terminan realizando tareas administrativas en las escuelas. Entonces después hay un maestro suplente que reemplaza a ese titular en el trabajo específico de dar clases. Cuando ese docente reemplazante se enferma, hay un reemplazante de él. Entonces terminan pagando 3 sueldos por el mismo cargo. Digo, como son varios los casos, estos no son precisamente excepciones, son unos cuantos casos en casi todas las provincias, parecido a esto que te estoy describiendo. Si se resolviera el tema del ausentismo docente, creo que con ese mismo dinero que se está gastando hoy, ya los docentes podrían tener un aumento salarial. Sí, y estaría bueno que lo tengan. Carlos, vos me llamabas así, me mandabas mensajitos, vamos a salir al aire, parece. Vos cuando actuás de esa manera es porque tenés algo entre manos y creo que querés hablar de mi pago. Pero antes de hablar de Córdoba, tengo otro titular importante que no es para dejarlo pasar por alto, ¿no? Fondos públicos denuncian que el PAMI se montó una estructura paralela de personal. Según la Ocaña, al menos, ¿no? Sí, bueno, uno de los tantos temas que hay que revisar del PAMI, porque también, además de esto, hay una serie de irregularidades que no siempre alcanzan directamente a los funcionarios del PAMI, pero sí en todo el servicio montado alrededor de esa institución para el jubilado en general. Por ejemplo, el servicio que brindan los médicos y sobre todo los sanatorios privados que tienen convenios con el PAMI, ¿no? Donde cobran un dinero para brindar un servicio que después brindan a media. En realidad no brindan todo el servicio por el cual están cobrando. Entonces, eso también, primero, redunda en una mala atención para el jubilado, que es lo más importante. Y segundo, redunda en un gasto de dinero del Estado argentino, o en este caso del PAMI, en forma indirecta del Estado, que no se ve en el resultado final. Entonces, uno ahí se pregunta, y a ver, porque seguramente la gente se queja, vos sabés que hay números telefónicos para llamar al PAMI en forma gratuita. Sí. Es más, han montado todo un sistema que se llama PAMI Escucha, y ahí hay mucha gente que llama para quejarse. Bueno, ¿por qué en el caso en que reciben quejas de varias instituciones médicas, el PAMI no toma ninguna medida con ellos?
Este es otro tema para preguntarse, porque la verdad que no siempre es así, ni mucho menos. Hay muchos casos de desidia, pero cuando una institución no cumple con lo que tiene que cumplir y está cobrando, y los afiliados se quejan porque ahí no los atienden bien, hablo específicamente de sanatorios o de clínicas, y el PAMI no hace nada, tenemos todo el derecho del mundo a pensar de que ahí está pasando algo raro. No voy a hablar de coimas, pero que se sospecha del tema, se sospecha. Si no, ¿por qué no toma medidas el PAMI? Tendría que sancionarle a esa institución, o darle de baja el contrato, o tomar algún tipo de medida. Claro. Bueno, el tema que está desarrollando no lo voy a dejar pasar por alto, lo voy a desarrollar junto contigo, aunque el planteo que te estaba haciendo era por otro lado, y enseguida te voy a terminar de leer te voy a leer el copete para que más o menos encaremos el tema, porque te tiembla la silla de Di Césare, el actual interventor de PAMI, con la denuncia que lleva acá al frente de la justicia la señora Ocaña. Que habla acerca de una dualidad o puestos de trabajo paralelos. Pero volviendo al tema que estás planteando, es un gran problema, por ejemplo, la industria o el colegio bioquímico, colegio de farmacia y colegio de médicos, y por supuesto las mismas clínicas que firman contrato con PAMI y luego a mitad de camino, porque en teoría PAMI no pagó, pero la realidad es que colegio se demoró y por lo tanto el pago no llegó a su colegiado, médico o farmacéutico, quien fuese, entonces interrumpen el servicio. Al interrumpir el servicio, se provoca todo un clímax de tensión, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Y que finalmente colegio médico o colegio farmacéutico o quien fuese el organismo o la misma clínica cobran el 100% de la cápita cuando dieron el 50% del servicio. Entonces, allí cada provincia, con su propio delegado, con sus propias autoridades, es que tiene que aplicar las multas o las sanciones que correspondan. El gran problema es que muchas provincias no cuentan con muchos prestadores y castigar a un prestador es como matar a la gallina de los huevos de oro. No se puede dar el lujo muchas veces de quedarse sin prestador. Es una cuestión estratégica según la provincia, según la localidad. Es una cuestión estratégica de saber cortar, brindar y sancionar los servicios. Entonces no es tarea muy sencilla. Es una camisa de 11 varas donde finalmente el hilo se corta por lo más delgado y pareciera que el prestador hace de cuenta que da el servicio y el PAMI hace de cuenta que le paga. Y en esa ecuación es el afiliado en el que queda en el medio. Si me sigues hasta ahí, estarás de acuerdo, ¿no? Pero en mi evaluación sobre el tema que estás planteando, ¿no? Sí, es así como vos decís, seguro. Ahora lo que plantea este titular dice, denuncia que el PAMI se montó una estructura paralela de personal. Según Ocaña, que lleva el caso a la justicia, el organismo está incorporando a camporistas y duplicando funciones a partir de las resoluciones del interventor Di Césare. Es una acusación fuerte. Sí, bueno, este tema en particular no está ocurriendo solamente en el PAMI, sino en muchísimas áreas del Estado Nacional. Por estos días se están produciendo una cantidad de nombramientos realmente, por lo menos llamativos, con áreas, por ejemplo, en el Correo, en pocos días se nombraron 2.000 personas nuevas en el Correo argentino. Están produciendo nombramientos masivos en áreas donde no hace falta, y siguen nombrando gente, pero en cantidad masiva. En realidad, lo que está ocurriendo es que un gobierno que está terminando su mandato está nombrando un montón de gente amiga para dejarlo con un trabajito en planta permanente, ¿no? En todas las áreas del Estado, o por lo menos en casi todas, en este momento está ocurriendo algo parecido, ¿eh? Y hay varias denuncias de dirigentes opositores por este tema, por supuesto. No es solo el PAMI. ¿Esto vuelve a ser motivo del famoso clientelismo político, el aparato haciendo seducción y propuestas? Y bueno, por lo pronto es lo que uno observa en primera instancia. Es lo primero que da a entenderse, sí, ¿no? Porque además no están nombrando masivamente mucha gente y a cualquiera. Están nombrando a militantes o a simpatizantes del partido de gobierno, ¿no? A la cámpora, menciona según la Ocaña. ¿Será que Ocaña quiere volver? Ya ocurrió, fíjate que en el Congreso de la Nación, donde el espacio, hasta el espacio físico es más reducido, pero en el Congreso de la Nación en estos últimos 2 años
se han hecho más de 3.000 nombramientos nuevos. Te cuento que en estos momentos la estructura de PAMI, toda la estructura de PAMI está a disposición de concurso. Entonces me pregunto, si toda la estructura jerárquica de PAMI está a disponibilidad por medio de un concurso, ¿será que Ocaña quiere la silla de Di Césare? ¿Por eso hace esta denuncia como para aflojar la muela y después dar el golpe de gracia? Bueno, recordemos que Graciela Ocaña ya durante este gobierno fue la máxima autoridad de PAMI en algún momento, ¿no? Y mientras estuvo allí, tuvo durísimas confrontaciones con varios sectores, entre otros los sectores sindicales, pero es una mujer que fue muy resistida por todos los sectores sindicales que tenían alguna relación con el PAMI, ¿no? Y ya lo ocupó ese lugar, por supuesto que lo conoce. Claro. Tuvo grandes dificultades, por ejemplo, cuando empezó a investigar algunos pagos que ella decía que eran indebidos por servicios y por supuestas coimas que se pagaban por esos cobros. Y cuando empezó a investigar eso, por ejemplo, se le cayeron algunos servicios. Y algunas delegaciones regionales de PAMI estuvieron hasta 3 meses sin poder brindar el servicio de empresa fúnebre a los jubilados, que pasaron un momento de caos realmente en muchas ciudades del país, porque de repente los familiares de los jubilados que fallecían no tenían ningún servicio de parte de PAMI hasta que se normalizó eso de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, al menos parece una mujer que presenta cierto o goza de buena salud o de buena imagen, su imagen goza de buena salud y podría ser una buena referente, una buena candidata por su trayectoria, por su honestidad, por un montón de cosas. Mientras que te cuento a título privado, muy personal, el señor Di Césare tiene algunas características, ¿cómo te puedo decir? Da la sensación que es un actor, digamos que, ¿cómo te puedo decir? Un poco narcisista me parece. No sé si lo habrás visto en alguna oportunidad. Le gustan las cámaras, le gusta aparecer, es medio figuretti, asoma cada vez que puede, le gusta estar en los ambientes, le gusta ser reporteado, le gusta tomar contacto con la gente, ocupar un micrófono. Es una persona bastante exhibicionista de sí misma, un poquito, ¿cómo te puedo decir?, vanidosa. Yo creo que debe tener, y sería entendible, hasta un poquito de envidia por Diego Bossio, que es el titular del ANSES, ya que siendo los dos organismos que fundamentalmente tienen que atender el tema jubilados, Diego Bossio, por los fondos que tiene la institución que él maneja, aparece todos los días en algún acto oficial, porque de esos fondos, por ejemplo, sale el dinero para las computadoras que se han repartido entre los chicos de las escuelas y un montón de servicios más que brinda el Estado Nacional a partir de fondos del ANSES, ¿no? Entonces, claro, siendo la otra cabeza de la otra institución que atiende a los jubilados en el país, obviamente supongo que a Di Césare también le gustaría aparecer día por medio en algún acto al lado de la Presidenta de la Nación. No lo logra. ¿Será que en algún acto o en la silla de...? Porque si vos sabés que esto es así, vos salís a correr alrededor y vos sabés que le está faltando una silla y que cuando termina la música hay que volverse a sentar. No importa que no te toque tu misma silla de antes, con tal de que no te quedes de a pie. Y creo que esto le está pasando a Di Césare. Sí, no conozco bien las relaciones de Di Césare en la interna de gobierno, pero tampoco sé ni siquiera si está casado o es soltero, pero si él aspirara en algún momento a ocupar el lugar, por ejemplo, que ocupa Diego Bossio, lo primero que le haría falta es tener una esposa muy habilidosa para la rosca y que trabaje en la Casa Rosada, porque por ese motivo Diego Bossio llegó al lugar que llegó, y su mujer es una de las mujeres que trabaja en el equipo de la Casa Rosada, que está en contacto directo con Cristina Kirchner, ¿no? Así que no sé si Di Césare tendrá una esposa colocada en el mismo lugar. Pero a falta de pan buenas son las tortas y no digo más nada. Esta mañana tres temblores. Perdóname, con respecto a Ocaña te quería agregar algo, porque obviamente si el Frente Cambiemos, este sería el caso, ganara la presidencia de la Nación,
obviamente que Ocaña va a aspirar a ocupar algún cargo nacional. Pero por lo pronto, y como en este momento ella es legisladora porteña, y en la última elección su partido, que es un partido vecinal, logró introducir por lo menos 5 legisladores porteños más de los que ya tenía, es una de las patas del armado de la política en Capital Federal, y a mí me dicen que Rodríguez Larreta, quien ha sido electo jefe de gobierno porteño, o sea que a partir del 10 de diciembre tendrá que asumir por 4 años, piensa en algunas personas para su próximo gabinete. Dos de las personas en las que estaría pensando Rodríguez Larreta es precisamente una, Patricia Bullrich, la actual diputada nacional, y la otra, Graciela Ocaña. Así que primero tiene mandato como legisladora todavía, y lo va a seguir teniendo, pero creo que tiene varias posibilidades de ocupar otros cargos, ya que en el PRO piensan en ella en cargos importantes, digo, no, más allá de la legislación, o sea, más allá de la legislatura porteña. Está bueno, viste que sí, se cuece nada. ¿Qué pasó? 3 temblores sacudieron a la provincia de Salta esta mañana. Los movimientos telúricos fueron de 3,8 grados en escala, y a las 3:34 de la madrugada de 4,5 y a las 6:10 de la mañana de 3 puntos a las 6:13 de la mañana. Sí, 3 movimientos telúricos en la provincia de Salta, lo cual ha sacudido la economía. El dólar amaneció más bajo, es decir, amaneció estable porque se quería disparar, amaneció estable, y el gobierno se prepara para lanzar un paquete de leyes para limitar el próximo presidente. Según Axel Kicillof, pule el presupuesto para que recibirá al sucesor del kirchnerismo, expectativa por la continuidad de la ley de emergencia económica y del impuesto al cheque. Sí, en estas horas también Kicillof está trabajando a full con sus contactos en el Congreso de la Nación, dentro del bloque oficial de diputados nacionales, con el tema de ellos intentan, antes de dejar el gobierno, que quede aprobado el presupuesto 2016, ¿no? Cosa que está produciendo muchos resquemores en todos los bloques opositores, porque dejar aprobado el presupuesto del año que viene, entre otras cosas, implica dejar limitado al gobierno que venga. Y bueno, pero me dicen que está trabajando mucho el ministro de Economía en ese tema. Pero antes de pasar a eso, un dato. Vos hablaste de los temblores en Salta. Sí. Este fin de semana también hubo por lo menos 2 temblores importantes con epicentro en la capital de San Juan. Toda esa zona también fue afectada. No sabemos todavía si es por eso o es un accidente por otro motivo, pero apareció roto un caño que transporta cianuro para la mega minería. Es cerquita de un pueblo, y este conducto que es de la famosa empresa Barrigol, en Mina Valedero, y se rompió a la altura de la localidad de Hachal, se rompió este caño. Y bueno, los vecinos dicen que ya está contaminando el río y se niegan a mandar a los chicos a clase por los posibles peligros de contaminación ambiental. Horrible. Así que me dicen que en Hachal ya por este problema la gente tiene temor hasta de tomar agua potable, y por lo tanto en los negocios de Hachal ya prácticamente está agotado todo lo que sea agua en botellas. El agua mineral está agotada ya en la localidad. Un tema que hay que resolver rápidamente y tomar las medidas, porque esto está contaminando a un amplio sector geográfico de la provincia de San Juan. Terrible, qué notición horrible, pero notición al fin. Wow, habíamos hablado esta semana que pasó, habíamos hablado, o por lo menos así, pero de refilón mencionábamos con respecto al presupuesto del 2016 o las consecuencias que significaba dejar preparado un presupuesto. Mencionamos algo parecido, ¿no? Y bueno, está bueno que hagan el presupuesto, pero como decíamos la semana anterior, si todavía no terminan con el presupuesto del 2015 y empiezan a gastar a 2 manos, porque de todos modos no está aprobado el presupuesto del 2015, ¿me podés dejar en claro cómo pretenden ellos dejar listo el presupuesto del 2016? Debe estar trabajando mucho, ¿no, Axel Kicillof? No, y bueno, pero es un presupuesto en el cual ellos no van a tener ningún compromiso. Sea quien sea que gane, el presidente y el ministro de Economía va a ser otro, y entonces es fácil dejar un presupuesto limitado y que el otro que venga se haga cargo, ¿no? Sí, y después van a decir que son austeros.
austero. Bueno, en este momento ya han hecho... No, eso sería casi imposible que pudieran afirmar eso, porque a esta altura del año ya han hecho por lo menos 3 agregados más extras a lo que estaba preparado como presupuesto de 2015. Así que están sobrepasados en la cantidad de dinero que han ido agregando a un presupuesto que ya estaba preparado hacía mucho tiempo y no fue aprobado en el Congreso de la Nación, pero el presupuesto estaba y sabíamos cuántos eran los números. Bueno, en estos últimos días le han agregado 8.000 millones de pesos más, ¿no? Sería la tercera vez que agregan una partida presupuestaria a un presupuesto que creo yo que por el problema inflacionario no cierra los números para nada. Bueno, y de la figurita repetida, ¿qué me contás? Fondiuca, según el titular dice Fondiuca, y la charla de Aníbal y Sergio. Y asegura que Aníbal Domingo Fernández sabe de sus compañeros peronistas, poco quieren saber de Martín Zavaleta. Sí, bueno, es un problema grave que tienen, por eso lo comentamos, creo, ya la semana anterior. Vos sabés que el fin de semana anterior se había realizado un fin de semana largo de plenario PJ en Mar del Plata, PJ de Provincia de Buenos Aires, y allí estaban convocados todos, lo charlamos mucho, embromamos inclusive con vos al aire sobre la necesidad de mostrar la foto de la unidad. ¿Y vos viste la foto de la Provincia de Buenos Aires? Sí. Pero la foto se mostró con Aníbal Fernández y Julián Domínguez y Espinosa junto con Scioli, pero faltaba uno ahí, porque Julián Domínguez y Espinosa componían una fórmula. La otra fórmula, la de Aníbal Fernández, la componía junto con Martín Sabatella, y Sabatella ni siquiera apareció por ese congreso partidario, sabedor que es un hombre muy resistido por todos los intendentes de Gran Buenos Aires, ¿no? Así que esta es otra complicación que tiene Aníbal con su propio frente interno, porque los intendentes del Frente para la Victoria, ni hablemos de los otros, ¿no? Los del Frente para la Victoria del Gran Buenos Aires no lo pueden ni ver a Sabatella. Para ellos es casi un enemigo. Así que no entendemos cómo van a trabajar para esa candidatura. La verdad que es un tema muy complicado y los seguidores de Aníbal Fernández especulan con que realmente la gente vote la boleta sábana completa, agarrado de la figura de Scioli, porque si algunos segmentos, como seguramente ocurrirá, de la población comienza a cortar la boleta, bueno, una de las candidaturas más perjudicadas sería la de él, un poco por lo que él mismo representa, algunos sectores no lo quieren, y otro poco por lo que representa su candidato a vicegobernador, que no es respaldado por los intendentes, ¿no? Bueno, parece italiano, Sabatella. Sí, Martín Sabatella, sí, bueno, es de origen italiano, y como buen italiano tal vez él quiera mucho esto de la familia unita, tal vez por eso, que ahora es titular del ASCA, es diputado nacional con licencia, pero mientras supervisa qué pasa en el mundo de la televisión y la radio, él no descuida su municipio. Él salió a la política nacional desde el municipio de Morón, donde llegó a ser intendente, y ahora el intendente es una de sus manos derechas. Bueno, para esta elección que se viene, tal vez vuelvo a decir, porque es italiano y le gusta la familia unita, puso de candidato a intendente al hermano y de primera concejal a la esposa. O sea que, además de no quererlo los intendentes de Gran Buenos Aires, en el propio Morón, está por primera vez, porque siempre Morón ganó cómodamente, esto hay que aclararlo también, ¿no? En este momento ya su nivel de popularidad ha bajado mucho y estaban en las PASO con menos de 1 punto de diferencia con el candidato del PRO, que es Ramiro Tagliaferro, que coincide en Morón. ¿Sabés quién vive en Morón? Bueno, Ramiro Tagliaferro es el marido de María Eugenia Vidal, la candidata a gobernadora del PRO. Bueno, están cabeza a cabeza, terminaron las PASO ahí con menos de 1 punto de diferencia entre ambos, así que con riesgo inclusive de perder el municipio, Martín Sabatella, ¿no? Así con la cosa unita y la familia por sobre todo y ante todo. Bueno, aquí esta foto que me ocupa casi toda la pantalla, Carlos, es de Fernández y Sabatella,
y no encontré nunca la foto de toda la familia unida, pero la foto requerida, la que queríamos ver, ¿no? Pero al menos aquí entre pasillos, el diario Clarín publicó una foto que me ocupa toda la pantalla de Aníbal Fernández y Martín Sabatella, perdón, la doble B y mira, vos nombraste otro apellido que también es de la zona. Tal vez metiste el dedo en la llaga sin querer, sin proponértelo, porque de Morón también es originario Juanchi Zabaleta, un hombre que tuvo en distintas oportunidades el cargo de concejal por el PJ de Morón. Bueno, Juanchi, desde que Amado Vudú llegó al ANSES, se convirtió en su mano derecha, después lo acompañó al Ministerio de Economía, y en este momento Juanchi Zabaleta es el secretario administrativo del Senado, o sea, el que maneja toda la plata del Senado de la Nación. Bueno, él quería ser candidato a intendente, y como en Morón estaba Sabatella, su propia gente le dijo, no, en Morón candidato no. ¿Por qué no te fijas domicilio en un municipio de al lado? Y efectivamente fijó domicilio en el municipio de al lado, va como candidato a intendente, inclusive con posibilidades de ganar. Ese es Juanchi Zabaleta, un hombre que viene del peronismo y que hoy es la mano derecha de Amado Vudú. Toma, mira, bueno, aprendamos. ¿Tenés algún dato para darme? En el municipio del lado, fíjate, ahí creo que están llamando gente. Me voy. Está bueno eso, está muy bueno. Bueno, así que para la ONU, 90 personas... vos, por ejemplo, sí. Marco, a vos se te ocurre ser candidato en las termas de Río Hondo, y te dicen, no, en la terma no, porque ya tenemos el candidato nuestro. Vos podés ser candidato, por ejemplo, a ver, ¿dónde? Vinará. No, un poquito más lejos, ¿para qué más? Lejos. Porque es otro municipio, está... Pero bueno, ¿y por qué no? Sí, total, mira, es más... Y por ahí podés ser candidato en San Miguel de Tucumán, total te queda cerca y al toque. Si los santiagueños van a votar Tucumán, ¿cómo no nos vamos a postular? ¿Por qué ¿por qué no pueden ser candidatos? Toda la vida. Carlos, ahora sí creo que es momento. ¿Estás listo? Sí. Bueno, contame de Córdoba. Y bueno, a ver, nosotros habíamos adelantado que podía haber una sorpresa en la elección de ayer, porque todos los números previos hablaban de dos hombres que iban a pelear con posibilidad de ganar. Uno era Ramón Mestre, el actual intendente, sí, que es el que finalmente ganó. Y el otro era Luis Juez. Pero decíamos, lo anticipamos, que había un periodista que era candidato y que podía ser la sorpresa. Y lo fue realmente, no nos equivocamos. Se llama Tomás Méndez, y al frente de su nuevo partido que él inventó, que se llama ADN, mirá vos qué nombre, salió segundo, a 10 puntos del primero, que fue el actual intendente Ramón Mestre. Esto es un tema. Después de esa elección, en cuanto a resultados, bueno, Luis Juez, muy mal, pobre, salió cuarto. Y el Frente para la Victoria, ni hablemos. Eso quiero que me cuente, háblame. ¿Qué? El Frente para la Victoria, la peor elección hecha en cualquier ciudad del país. Para colmo, el hombre que iba de candidato a intendente, Giacomino, es un hombre que ya fue intendente de Córdoba capital, no es un improvisado, ya fue intendente, o sea que alguna vez ganó en esa ciudad. Bueno, ayer salió séptimo, no metió ningún concejal su lista, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores salió adelante que ellos. Recuerdo que el FIT en Córdoba salió quinto y logró introducir el último concejal, un concejal. Mete 16 Ramón Mestre, va a meter 6 este partido nuevo, este periodista que fue la sorpresa, como anticipábamos, Tomás Méndez, mete 6 concejales. Después viene el partido de José Manuel de la Sota, que salió tercero, con Esteban Dómina a la cabeza, mete 4 concejales. Luis Juez también mete 4 concejales, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores pone 1. De ahí para atrás había varios candidatos más, incluido el Frente para la Victoria, no logran introducir ninguno. No llegaron, el Frente para la Victoria no llegó al 3% de los votos en la ciudad de Córdoba capital. Pues es una elección desastrosa. Ahora, hay varios análisis para hacer. Suponíamos que una de las cosas que iba a ocurrir ayer, si bien era una elección general, era una interna del Frente Cambiemos. Y efectivamente se hizo, porque Ramón Mestre está en el Frente Cambiemos por la UCR, pero Luis Juez también está en el mismo frente por su partido, que es el Frente Cívico. Bueno, jugó Luis Juez y perdió muy mal,
La interna esa la ganó Mestre, no hay ninguna duda. Y estuvo Macri con él festejando hasta altas horas de la noche en Córdoba Capital, junto con Ernesto Sáenz, el presidente del partido. La otra interna también tiene que ver ya con la interna radical, propiamente dicha en Córdoba. Oscar Aguad y Ramón Mestre no se quieren, están juntos y en el mismo partido, pero no se quieren. Y bueno, después de haber sido candidato a gobernador y no haber logrado el triunfo Aguad, con el triunfo de ayer de Mestre, creo que ahí está quien puede llegar a ser de aquí en más el nuevo jefe de la Unión Cívica Radical Cordobesa. Una vieja pelea entre Mestre y Aguad, que nunca terminó de cerrarse esa herida, a tal punto, ayer, por ejemplo, hubo elecciones en 3 ciudades de Córdoba, un pueblo muy chiquitito, mira, no recuerdo el nombre, una localidad muy chiquita, después Belleville y luego Córdoba Capital. En las 3 ciudades ganó la Unión Cívica Radical y Oscar Aguad se fue a festejar a Belleville con el candidato ganador, que se llama Carlos Briner. Era un triunfo importante para la UCR porque esta localidad desde hacía muchísimos años tenía intendente peronista y ayer la ganó la UCR. Pero digo, Oscar Aguad, para no estar con Mestre en el triunfo, se fue a festejar a Belleville, marcando también lo que son las diferencias internas, ¿no? Claro. Así que en las 2 internas de ayer, la del Frente Cambiemos y la de la Unión Cívica Radical, no hay dudas que hay un ganador y se llama Ramón Mestre. Ahora vos sabés que Buenos Aires siempre se la consideró como un lugar donde se cocina todo, y sobre todo en tiempos de elecciones. Y siempre se ha fijado, nos hemos fijado, claro, por la cantidad poblacional no se discute, ¿no? Pero apartando a Buenos Aires, yo creo que vos estás muy interesado y te apasionaste por estas elecciones de Córdoba, porque lo que realmente marca tendencia no son las encuestas, sino son Córdoba, Rosario y Mendoza, si no me equivoco. Sí, bueno, claro, los distritos electorales más importantes del país, y digo importante en cuanto al número de votantes, no por el motivo, ¿no? Claro, está claro, el primero sin duda es la provincia de Buenos Aires, con más de 15 millones de habitantes. Sí. Luego vienen 3 distritos que están ahí muy cerquita, uno un poquito más, otro un poquito menos, pero son Capital Federal, Córdoba y Rosario, perdón, Córdoba y Santa Fe, no las ciudades, sino las provincias, a eso me refiero, ¿no? Exacto, sí. Capital Federal, Córdoba y Santa Fe tienen más o menos la misma cantidad de votantes. Estaría con un poquito más de votos Córdoba, después Santa Fe y después Capital Federal. Y después viene Mendoza, y después creo que viene Tucumán o Entre Ríos, y después sigue el resto de las provincias, ¿no? Pero en esas 4 o 5 es donde se define más del 50% del padrón electoral del país. Por eso te digo, a veces sacando, cada acto electoral. Sí. Por eso sacando a Gran Buenos Aires o Capital Federal, hay que ver un poquito, y me gusta que ahí marcamos tendencia, porque ese es el famoso interior del país, donde la realidad nos afecta de otra manera, donde sabemos que en teoría en Buenos Aires o en Capital deberían estar todos los servicios, debería estar todo funcionando a pleno, que no lo está tampoco. Pero ¿cuánto más queda o qué queda si no es en Capital Federal o Gran Buenos Aires? Entonces, ¿qué queda para el resto del país? Y estas provincias se quejan porque, por ejemplo, Córdoba no le están aportando nada. Córdoba pone dinero, es un buen contribuyente Córdoba. Dentro del clientelismo es un muy buen contribuyente Córdoba. Sí, no solamente a nivel eleccionario, sino también a nivel económico. Hay dos bases fundamentales para este aporte, tanto de Córdoba como de Santa Fe, sí, que es, por un lado, una parte de la industria, pero fundamentalmente la producción agropecuaria. La cantidad de cientos de millones de pesos que aportan mensualmente seguramente es muy superior a lo que mensualmente le viene como coparticipación. Exacto, a eso me refiero. En la limpieza, acá pasemos en limpio, entre polvo y paja, y ¿qué es lo que te queda en limpio? Bueno, queda en limpio que es mayor el aporte que hacen que lo que reciben, entonces en definitiva son aportantes, ¿no? Mientras que otras provincias, bueno, son un peso, son un lastre, pero hay que llevarlo porque forma parte del PAC, ¿no? Entonces, son provincias importantes, ¿no? Son provincias importantes más allá de la cantidad poblacional que tienen y la importancia que pueda dar como impacto. Por eso me parece muy, muy, muy interesante. Yo creo que vos estuviste allí, te devoraste toda la elección de este fin de semana,
porque Córdoba puede ser una de las tendencias que marca a nivel nacional fuera de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí, de cualquier manera también hay que tener en claro, Marco, Ajá. que el electorado cordobés en particular, siempre en distintos momentos históricos del país, ha tenido una postura muy, muy particular, que no siempre coincidió con la postura mayoritaria a nivel nacional. Esto también es cierto, ¿eh? Desde Córdoba han salido casi siempre en la historia argentina los principales movimientos opositores a los gobiernos de turno. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, digo, porque también refleja lo que es la mentalidad en general del pueblo cordobés, ¿no? Sí, sí. Hablando de mentalidad, ¿no? En Córdoba siempre hay una actitud de superación, ¿no? Mientras que en otras provincias hay una actitud muy dependiente, y eso hay que tratar de construir en todas las provincias, ¿no? Que se superen. Anoche estaba viendo en Periodismo para Todo algunas zonas del Chaco bastante complicadas, porque el nivel de superación no es muy alto. La verdad que no hay mucho para hacer allí. Y con casos muy tristes, ¿no? De desnutrición, hablaban acerca de la parasitosis, las altas probabilidades que hay por falta de la desnutrición de padecer este tipo de enfermedades. Todas son consecuencias, pero la base es la desnutrición, y son realidades que golpean mucho, ¿no? Fue muy sensible. Entonces creo que eso se podría intitular, y creo que la Nata lo intituló de una manera muy parecida, con los pobres no nos metamos, ¿no? Porque en estas campañas políticas todo sirve, aparentemente todo es válido, todo es válido. Cuando vos ves que hay tanta gente en las zonas de frontera de nuestro país que viene, pobre, gente realmente seguidas también por el hambre en su país, ¿no? Gente que necesita, sin ningún lugar a dudas, pero que no son argentinos, y las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas, cruzan la frontera para tener el hijo en Argentina, para de esta manera tener el plan social y venir a cobrarlo todos los meses. Esto lo observamos en Salta, en Jujuy. Ayer vos hablabas del programa ayer se mostraba en Formosa, pero ocurre en todas las provincias fronterizas este tema en este momento, más allá que usen o no usen esa gente para que voten, eso aparte, digo. Si hay tantos planes sociales como para pagarle a un montón de hermanos latinoamericanos que no viven en nuestro país, ¿por qué no cobran planes sociales todos esos chicos y toda esa gente que se está muriendo de hambre en el Chaco? Eso es inentendible, inentendible. Muy duro, muy duro. Y la verdad que es una realidad que nos golpea, y hablando del clientelismo también existen otros que suman y aportan, ¿no? Pues es una realidad social. Yo creo que hay que desacreditar este presupuesto 2016. ¿Por qué yo quisiera invalidar el presupuesto 2016? Simple, porque ¿cómo se llama? El INDEC ha sido un hazmerreír en los últimos tiempos. Creo que no tenemos los parámetros adecuados, las lentillas correctas para poder focalizar de la manera apropiada, porque siempre quedan estas cositas pendientes. Y hay que disponer de fondos, hay que disponer. Ahora, fondos se dispone, e inclusive cuando falta se afectan los fondos de PAMI y del ANSES. Con mucha facilidad, con mucha ligereza se mete la mano en la lata. Hay cosas que hay que empezar a tomar conciencia y tomar cuidado. Bueno, recordemos primero con respecto a lo que dijiste del INDEC, que por números del INDEC, hace unos meses atrás, vos te acordás, no el gobernador pobres del Chaco dijo que no había pobres y no había desocupación en el Chaco. Una guarangada. Como si este hombre viviera en otro lado, ¿no? Él sabe lo que hay en el Chaco y lo conoce muy bien. Además, su hermano es intendente de una localidad muy chiquita donde hay mucha pobreza, o sea que hasta el domingo cuando se junta a comer un asado con su hermano sabe lo que está pasando en el interior del Chaco, más allá de Resistencia, que es la capital. Eso es hipocresía, Carlos, es hipocresía. Es una guarangada, no sé cómo calificarlo ya, porque, vuelvo a repetir además, porque además parte de eso, si no pudiesen, supongamos, evitar tal nivel de pobreza, por lo menos, lo mínimo de lo que uno podría aspirar con todos los planes sociales que hay, es que a esa gente más necesitada le llegaran los planes sociales, y uno comprueba que no le están llegando ni eso, y eso es solamente una cosa, ineptitud de los funcionarios de la provincia, de los municipios, para preocuparse, anotar a esa gente y que empiecen a cobrar, y que les empiecen a llegar los bolsones con comida, y que empiecen a llegar todas las posibilidades
sobrevivir, tampoco de vivir dignamente, pero de sobrevivir. Mira, hace muchos años atrás, muchos años, charlando con el embajador de entonces, que era el embajador de Panamá en Buenos Aires, hablábamos sobre la realidad de Panamá, pero hace más de 30 años, y este señor me decía que, excepto en la capital de Panamá, en el resto de las ciudades había lo que ellos llamaban delegados de salud. Bueno, eso es la gente que nosotros estamos viendo en el Chaco, delegado de salud. Un tipo que vive ahí, que a lo mejor sabe hablar y leer un poquito más que el resto, y a ese hombre por teléfono y con una instrucción previa muy elemental le enseñan a administrar aspirinas, porque por lo menos en Panamá, cuando ese delegado de salud está siendo superado por la realidad, puede llamar por teléfono y desde la capital nacional le mandan un avión sanitario y se llevan a ese enfermo grave a internar a un hospital en la ciudad. En Chaco y en otras provincias de Argentina está el delegado sanitario, que tiene otro nombre, pero es lo mismo, y es un tipo generalmente de la misma comunidad, que no tiene ni siquiera la escuela secundaria terminada, y ese hombre es el encargado de cuidar la salud de sus habitantes. No, ese ya es peor que en Panamá, porque ni aspirinas tiene para dar, no tiene nada, no le mandan nada, y con la nada que le mandan, una instrucción elemental, él tiene que andar más o menos tratando de conseguir por ahí, hacer alguna gestión para que le manden una ambulancia al pueblo para poder llevar a algún enfermo que lo necesita. Bueno, cuando se llega a ese extremo de indefensión total de la gente más humilde de una provincia, uno se pregunta qué carajos hace el gobernador y todos los funcionarios que tiene, ¿no? Totalmente. Pues te digo, a mí me parece que no se debe preocupar mucho Axel Kicillof afilando un lápiz que no tiene punta, porque si el INDEC no sabe cuántos pobres tenemos, si el INDEC es un hazmerreír, si realmente han tirado números para cualquier lado, es poco serio lo que este gobierno puede hacer. Carece de responsabilidad que no hayan podido terminar el presupuesto 2015 y pretendan hacer un presupuesto 2016. Creo que tienen que reprobar, ir a marzo, y que no nos sirve de nada el esfuerzo que ellos hagan. Y por eso te repito, ¿no? Y si se le aprueba el presupuesto 2016, en el 2016 vamos a tener que volver a afectar los fondos de PAMI y del ANSES para poder cubrir lo que falte. Porque faltar, va a faltar. Va a faltar, inevitablemente va a faltar. Si no queremos seguir viendo esta realidad, niños muertos, desnutridos, con la pancita hinchada, que se mueren a los 5 años con 15 kilos de peso, es una realidad que afecta no solamente a la provincia de Chaco, a todas las provincias, ¿no? Bien digo, a todas las provincias. Porque aquellas provincias que, como la de Córdoba, provincias bien puestas, bien planteadas, también tiene sus zonas vulnerables. Tiene sus zonas vulnerables, y esto es un mal social que hay que atender en todo su conjunto. No se puede atacar solamente lo más pobre, lo más débil, no, todo su conjunto. Hay un montón de gente rica y ahí también están los pobres, y los pobres los tenemos en todas partes. Es lamentable, como desvergonzante, que se quiera o se pretenda hacer política con la necesidad ajena y con la dignidad del ser humano. Es aberrante. Además, Marco, a la hora de buscar soluciones y olvidarnos por un ratito de la crítica formal, también la pregunta es la misma de mi lado, por lo menos, sí. Y no porque quiera enseñarme con Capitanicho, con el Chaco, pero simplemente porque en este momento todo el país ha visto esas imágenes, y no son más que imágenes que se pueden ver en otras provincias argentinas también. Claro. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Así como con los planes sociales me pregunto por qué no le llega a esa gente cuando los planes están, y la plata está, y los bolsones de comida está. También me pregunto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, el INTA, que vos sabés, el Instituto de Tecnología Agropecuaria a nivel nacional, como parte de la propaganda política de gobierno, y cuando el gobierno peleaba contra los productores agropecuarios, comenzaron con un programa de trabajo que se llama las huertas familiares, donde en la pampa húmeda, tal vez donde menos falta hace, porque también falta ahí, también hay mucha gente pobre, pero
no es la provincia, no son las provincias más afectadas precisamente, empezaron con un plan de agricultura familiar por el cual a cualquier persona que tenía un pedacito de tierra le enseñaban qué producir y cómo hacerlo, y le daban la semilla y las cosas elementales para que empezaran a producir una comida mínima para la familia, hasta por ejemplo una quintita para el uso familiar diario. Sí. Bueno, hasta esos planes que están, ¿por qué no se aplican en esas provincias? Vos sabés que todo este tema que vemos de los condes, los tobas y de otros pueblos originarios en algunas provincias, viven en tierras que no sé si son, ellos la reclaman como propias, pero está bien, son propias o fiscales, no importa de quién es la propiedad, pero la tienen y viven ahí, y no hay plantada ni un yuyo. ¿Por qué no aplicaron esos planes? Por ejemplo, esa gente que evidentemente no sabe lo que es la agricultura familiar, no la han aprendido nunca, nadie se las enseñó, y su gente no ha tenido la capacidad de aprenderla. ¿Por qué no han trabajado en ese tema para que con toda la tierra que tiene el Chaco se haya producido, aunque sea en cada ranchito, con toda la tierra alrededor, una buena quinta, de donde ya tendrían parte de los alimentos resueltos, ¿no? O sea que me sigo preguntando eso. Hay algunas herramientas que el Estado tiene, ¿por qué no se usan para ayudar a la gente que más lo necesita? No te puedo ofrecer una respuesta, pero según se dejó ver anoche en el programa de Periodismo para Todos, que a estas casas, a estas viviendas, no estaban provistas ni de luz eléctrica ni de agua. Entonces, si vos querés sembrar, vas a necesitar un poquito de agua. Creo que no han tenido en cuenta los recursos hídricos, que es otro problema que ellos tienen que resolver. Y eso está en manos del gobierno, como bien planteas, ¿no? Pero es parte de la inercia del Estado, es lo mismo, porque vos sabés que el Chaco y Formosa, igual que del otro lado del río Paraná, Corrientes y Misiones, están sobre el acueducto más grande de América Latina, que es el acuífero guaraní. A ver, en cualquier lugar del Chaco, aunque estés lejos del río Paraná, haces un pozo y hay mucha agua y de buena calidad. La gente que no tiene un mango no va a tener plata para comprar una bomba y hacer una perforación. Para hacer el pozo. Pero el Estado podría haber instalado ya unos cuantos pozos a lo largo de la geografía chaqueña, y en cada población tendrían resuelto el problema de agua, por lo menos. Para riego, en este caso, para agricultura familiar, para la subsistencia diaria, porque no tienen agua ni para tomar. Lo que toman es agua sucia y contaminada. Entonces, digo, la incapacidad, el no importarle un corno la gente que más lo necesita, que es la gente que ellos tienen responsabilidad de gobernar y resolverle los problemas, es lo que realmente más me enerva, porque vos ves un descuido total. Claro, Capitanich, en vez de mirar los tobas más pobres, mira una tobita que salió de casualidad y no sé cómo, muy linda, y se convirtió en modelo, y dicen que es una de sus novias, ¿no? Entonces, y una tobita de ojos celeste, que es una chica muy agradable, y aparece ahí en tanguita, allá en las redes sociales, una novia muy linda. Entonces a esa toba tal vez le presta atención, a los que necesitan comer, no. Claro. Vos sabés que en todo momento estaba pensando en Coqui Capitanich, ¿no? En todo momento estábamos conversando, ¿no? Pero no es porque lo apuntemos a él, pero estaba pensando en él, estaba pensando porque mientras él estuvo como jefe de gabinete, estaba muy cómodo, ¿no? Creo que disfrutó de la ciudad, disfrutó de los McDonald's, lo mejor de la vida, pero cuando volvió a su provincia, qué olvidado que estaba, ¿no? Es decir, bueno, otro tema, Marco, otro tema tal vez por lo cual Capitanich no tiene mucho tiempo para ocuparse de su provincia. Y vuelvo a repetir, con herramientas que el Estado le da, él no las usa, en perjuicio de su propia gente. Lamentablemente. Entre otras cosas porque desde hace más de 20 años, Capitanich tiene su empresa productora de grano, con la oficina a 150 metros del obelisco. Yo no sé si tiene mucho tiempo para pensar en el Chaco. No, ni ahí. Ni lo dudes. No dudes. La oficina está a 150 metros del obelisco. Ahí tiene la administración de todo su negocio, que es el negocio de los granos, ¿no? Claro. Pero da pena porque esa gente lo puso ahí. Vos viste las imágenes que saca Periodismo para Todas son para verlas, para pensarlas, analizarlas. Casas que están pintadas de un color o de otro, ¿no? Y entonces, pero sin baño, sin cocina, no tienen un solo mueble, nada, adentro, nada. Sí. No tienen puertas ni ventanas, como vos decías, no tienen nada.
las poquitas casas que les hicieron, si se pueden llamar casas. Y encima, la mayoría ni siquiera eso. Viven abajo de un plástico, con unos palitos ahí, ¿no? Vos sabés que dentro de lo que son el proyecto del INTA hay una semilla que me encanta, mira, me parece que hay que promoverla, la semilla de Guinea. Sabés que la semilla de Guinea es la que se utiliza para en los cultivos, vos las siembras y de ahí sacás la paja para fabricar escobas. Entonces, además de tener la cebolla, la zanahoria, la lechuga y plantar todo lo que vos quieras, sembrar la semilla de Guinea para después armar las escobas, fabricar las escobas y salir a venderla para que tengas un pesito en la mano. Eso es muy bueno. Empoderar a la gente que tenga con qué defenderse, con qué conseguir el dinero para poder comprar los medicamentos y no todo sea una cuestión de trueque, que trabajen, que hagan algo, ayudarle a esa gente de salir o proponer de parte del gobierno a generar fuentes de trabajo. Hoy en día es un castigo, vamos a hablar así, liso y llanamente, seamos honestos, ninguno pagamos los impuestos, ninguno pagamos los impuestos. ¿Cómo me podés decir vos que una empresa monotributista facture 2.000 pesos mensuales y subsista? No lo puedo entender. Yo no lo puedo entender, Carlos. Nos mentimos a nosotros mismos. No existe esas cosas. No sé con qué parámetro medir esta Argentina, porque además de ser mentirosos, engañadores, pretendemos que con eso el Estado se sostenga. El Estado hace sus mentiras, le paga un 50% en negro, un 50% en blanco, pero son sueldos miserables. Todos mentimos, todos atropellamos al otro. No tenemos sentido de prudencia, ni coherencia, ni sentido de equilibrio o equidad de lo que decimos y lo que hacemos. Desastres, todo el tiempo. Una cosa muy lamentable. Bueno, ahí entró una llamadita, ya vamos a continuar con el señor Carlos Mariscal. Comentarte que esta Argentina, que es la que nosotros nos toca vivir, en la que estamos nosotros pisando sobre este suelo nacional, depende de nosotros. Depende de que nosotros empezamos a construir las bases, no esperemos tanto en los políticos, empezamos a defendernos por nosotros mismos. Vemos que esta gente constantemente se ubica en los mejores cargos políticos, se ubican en los mejores lugares gracias a tu voto y al mío. Es importante que sepamos votar. Una vez más te voy a decir, no me importa si votas al oficialismo o a la oposición. Lo que me importa es que seas consciente y prudente a la hora de votar y que tu voto sea responsable de lo que luego nos toca. Porque mencionamos a Coqui Capitanich, una persona que está olvidada de su provincia, una persona que está olvidada de su lugar de origen, pero es natural que esa persona no se interese por su pueblo, su gente, porque en realidad nunca lo estuvo, pero alguien lo colocó ahí. Seamos responsables, nosotros que lo colocamos ahí, asumamos que estas cosas no se pueden volver a repetir. Bueno, Carlos. Bueno, tal vez a la hora de hablar de colocaciones, sí. A ver, los habitantes del Chaco, pero fundamentalmente los peronistas del Chaco, el hecho de que Capitanich esté donde está, tal vez se lo deba a un señor que era una buena persona en el Chaco, y era dirigente peronista y se llamaba Mendoza de apellido. Ajá. Este señor fue muy prestigiado y muy querido, sus dos hijos llegaron a ser diputados nacionales, el hijo murió siendo muy joven diputado nacional. La hija es Sandra Mendoza, la ex esposa de Capitanich, y al señor Mendoza, al papá de Sandra, es al que el peronismo del Chaco le debe que este señor se haya primero afiliado al PJ y a partir de ahí ingresado en la actividad política, porque Capitanich hasta ese momento era un hombre de la Unión Cívica Radical. Se afilió al PJ por iniciativa del suegro. Como era un hombre muy querido, lo hizo entrar fácilmente en la actividad política y rápidamente empezó a acceder a los primeros cargos del peronismo chaqueño. Lamentablemente, si bien era una buena persona Mendoza, tal vez a él le deben los chaqueños que lo tengan a Capitanich hoy como gobernador, ¿no? Qué pena, qué lástima. Pero bueno, con la mejor de las intenciones, solo que no salió bien la jugada, lástima. El único detalle, no salió bien la jugada. Hablando de jugada, lo único que hacía bien hasta ese momento, porque él jugaba al fútbol y era goleador en su equipo. Así que Campo Largo era el pueblo, el club se llama CACU, Club Atlético Campo Largo Unido, y esa es la localidad donde hoy el hermano es intendente. Bueno,
en Campo Largo después fue a Chaco Forever, de Cacu pasó a Chaco Forever, y Coqui de joven era goleador en su equipo, ¿eh? Esa virtud la tenía. Ahora después pasó a la política y lamentablemente en política nunca logró hacer un gol, ¿no? Te decía, Carlos, anteriormente que ninguna empresa paga los impuestos como realmente debería pagarlos, pero también a su vez el gobierno no te ayuda a contratar gente porque parece que te cobra un impuesto, parece que es un delito darle trabajo a la gente. Y estas son contradicciones que tenemos que ver. Por un lado, yo debo pagar mis impuestos, todos los impuestos por el 100% de lo que gano, por el 100% de lo que me ingresa, pero tampoco me metan la mano en el bolsillo y cobrarme tantas extravagancias, porque en vez de favorecerme y premiarme por darle laburo a la gente, me castigan con más impuestos. Entonces, ¿quién quiere darle trabajo a quién? Nadie le quiere dar trabajo a nadie, hermano. Esto es así. Esto es una realidad que hay que poner en equilibrio. No está compensada la balanza. Y esto es lo que estamos sufriendo. Nadie quiere generar trabajo. Tener un empleado en blanco es caro en este momento en Argentina, pero es caro porque además de lo que se paga por el trabajador en blanco, ya el resto de la carga impositiva es muy importante, ¿no? Sí, más es decir, prácticamente un 40% es el sueldo, o no, perdón, un 60% es sueldo y el otro 40% es la carga impositiva. No tiene, es un disparate, no tiene chiste, no tiene sentido. Es decir, vos te pones a ver eso y decís, ¿cómo puede ser? Todo esto es impuesto lo que estoy pagando, porque jubilar se va a jubilar con el 60% de lo que en definitiva vos te sales empleado. Entonces, imaginate, Marco, fíjate por el tema que vos estás planteando, ¿no? Uno de los rubros que mayor cantidad de dólares le generan al país, la producción agropecuaria. Si vos sos un pequeño o mediano productor de soja, por ejemplo, vos tenés una retención del 35%, ¿verdad? Después de lo que te queda, pagás otro 30 y pico por ciento de impuesto a las ganancias y después pagás todos los demás impuestos que paga cualquier ciudadano. Entonces, el productor sojero, que algunos tienen la fantasía de imaginárselo un tipo podrido en millones de dólares, no cuando es pequeño o mediano, imagínate cuánto le queda de la cosecha de soja. Con suerte, el 10%, porque, te vuelvo a repetir, 35% de retención a la soja, más después de lo que queda, el impuesto a la ganancia, después todos los impuestos del municipio donde vive, el impuesto de la provincia donde vive y los impuestos nacionales, decime cuánto te queda. Y esa es la actividad que mayor cantidad de dólares le aporta al país, ¿no? No te digo, tenemos que poner en equilibrio y en balanza. Vivimos en una Argentina que nos explota. Somos burro de carga. Por eso, si hoy no lo paga el ANSES, cuando te falta dinero del presupuesto, si no lo pagas el ANSES, lo paga el PAMI. Si no lo paga el PAMI, ¿lo paga quién? Imprimimos más billetitos, o antes de imprimir más billetitos, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos los impuestos. Y cuando ya la cosa no da más, porque inclusive tiene que sobrar algún dinerito porque hay que pagar favores, hay que comprar voluntades, porque toda la burocracia, todo lo burocrático se mueve a través de la coima. Culturalmente es así. Cada vez que hablamos de la carga impositiva, Marcos, sí. Algunos te dicen, bueno, pero en Estados Unidos, en los países nórdicos, bueno, en los países nórdicos la carga impositiva es muy alta, es verdad. Igual o peor que Argentina. La diferencia es que el ciudadano que vive en un país nórdico, si se queda sin trabajo, pasa a cobrar el 82% del sueldo que cobra un hombre en actividad. Si no tiene vivienda, el Estado se la da, y cuando, por ejemplo, internan a su esposa para tener una criatura, no solo la atención es gratuita en el hospital, sino que cuando sale del mismo sale con todo el ajuar para el bebé y hasta el cochecito y la cunita, entre otros detalles, ¿no? O sea, que hay una carga impositiva altísima, pero el Estado existe y se hace cargo de todo. Bueno, eso no te lo van a creer. Vos lo cuentas, Carlos, pero la gente no te lo va a creer. La gente no lo va a asimilar porque estamos acostumbrados a una realidad totalmente distinta. Pero lo que vos dices es cierto. Y en el caso de Estados Unidos, hacen el presupuesto y dicen, necesitamos 12 pesos. Recaudaron 15, los 3 que sobran se lo devuelven al contribuyente. Un cheque que te llega a tu domicilio con tu nombre, que el gobierno dice, recaudamos dinero de más, le devolvemos.
porque nos sobró dinero. Decime en Argentina, ¿cuándo te llegó a vos un cheque a tu domicilio de parte no me importa de qué gobierno, pero alguna vez te llegó un cheque de parte del gobierno diciendo recaudamos dinero de más, le devolvemos, señor Carlos Mariscal? No, yo sueño con que alguna vez me llegue un cheque con la devolución de todo lo que me han robado, por ejemplo, de las empresas telefónicas. Pero hasta ahora no me llegó ninguno, ¿eh? Dios, siquiera eso, siquiera que hagamos justicia. En Norteamérica, un juez, un abogado, un diputado, además de hacer que se rectifique, se arrepienta y mandarlo en cana y encerrarlo de por vida, le obligan a que devuelva lo robado. Aquí no, hablamos de una ruta de dinero K. ¿Qué es esto? Cristina tendría que estar en cana, cana. Hace rato, ella y todos los hijos, pero ¿cómo no? Pero ¿qué estás diciendo? ¿Sos opositor? No soy opositor. ¿Sabes qué me parece? Quiero justicia. Quiero justicia porque alguien me puso la mano en el bolsillo. Yo debería estar en otra situación económica. Muchos de nosotros tendríamos que estar en otra situación económica. La señora Lilita Carrió dijo, la plata que a vos te falta en tu bolsillo es la que ellos tienen. Y es cierto. Qué verdad grande como una casa. Lamentable y triste verdad. Sí, bueno, obviamente el dinero de algún lado sale y cuando alguno lo tiene en forma indebida es porque a alguien lo perjudicó. No hay ningún invento a ese nivel, ¿no? Ya, de algún lugar salió ese dinero. Alguien lo tiene. Pero mal, además. Salió perjudicando a alguien, seguramente. Bueno, y ese alguien es esa criaturita que murió. Ese alguien es esa familia que tiene que dormir en el suelo. Ese alguien es ese papá de familia que no puede dormir porque si duerme, se acuesta a dormir él, su esposa y sus 2 hijos no tienen dónde dormir. Ese alguien existe. Hay muchos alguien que no tienen quien lo defienda. Por eso nombraste una palabra clave en un momento, dijiste, Carlos, indefensión. La palabra indefensión es una palabra que obedece a un proyecto militar nazi que se los ponía a la gente en un estado mental de indefensión. Es una situación, es un estado mental psicológico. Hoy en día es un fenómeno social en Argentina. A lo que hemos llegado. Por Dios. Por Dios. Es gravísimo esto. Buscamos un cierre, Carlos. Buscamos un cierre para la mañana de la 97.5 Radio Estudio 10. 12 de la mañana y bueno, y algunos minutos más, ¿no? Porque han pasado, algunos han transcurrido de la hora 12. 12.22. Gracias a Dios, bueno. El dólar estable, una bolsa que no promete mucho ni exige mucho, pero también nosotros tenemos que no asustarnos, porque todo esto lleva un componente psicológico, hablando de psicología. Todo esto lleva un componente emocional grande que hace que el dólar suba o baje. No nos desesperemos. Es cierto que el país no está en las mejores y esta situación eleccionaria propone un campo de acción distinto o un futuro tal vez incierto, más allá de que gane quien gane. Pero conservemos la calma, señores, para que el dólar se mantenga en su justo lugar. Bueno, para terminar te podría decir, antes de llegar a Cuba ya se produjo un milagro el Papa Francisco. No me digas, ¿qué hizo? Y hace muchos años que yo escucho a los hermanos Castro decir que en Cuba no hay presos políticos. Ajá. Bueno, sin haber presos políticos en Cuba y por la simple visita del Papa, Raúl Castro anunció que amnistió y quedan en libertad más de 3.500 ciudadanos cubanos. Si no eran presos políticos, ¿por qué los deja en libertad? Si eran delincuentes comunes, ¿qué tiene que ver con la visita del Papa? Me gustaría que Castro o Fidel lo expliquen, ¿no? Mira, esta es la característica que tienen los pueblos que hablan de un pseudocomunismo, de los pueblos que hablan de estas cosas. Yo no pretendo darte la respuesta a lo que me estás preguntando, no tienes respuesta, obvio, pero trato de entender una parte del mecanismo que hace que esto sea real. Y nosotros decimos, no tenemos cepo al dólar. Nosotros en Argentina decimos, no tenemos, tenemos la libertad de viajar fuera del país cuanto querramos. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra.
Este pseudocomunismo provoca estas situaciones de indefensión, volvemos al punto, ¿no? Provoca estas preguntas que provocan largas pausas sobre las cuales no sabemos cómo cubrir ese bache porque no tiene respuesta. Cuba. Mira, Marco, vos que haces milagros con la computadora ahí en el estudio, sí. Ya que hablamos de los milagros del Papa, te voy a sugerir un señor que es folclorista y toda la vida se profesó marxista además, o sea que no lo pueden acusar de ser un hombre de derecha. Ajá. Cuando vos me decías que todo el mundo puede salir de nuestro país, del país si quiere, te referís a la libertad. Te recomiendo que busques Milonga o Libertad, o Milonga de la Libertad, de Citarrosa. Buscala porque en esa canción, Citarrosa, entre otras cosas, dice, hablándole a una señora que se llama Soledad, le dice, ¿qué es lo que quieren decir con esto de la libertad? Usted se puede morir, todo es cuestión de salud, pero no quiera saber cuánto le cuesta el ataúd. Digo esto porque la libertad en el individuo también tiene que ver con los pesitos que tenga en el bolsillo, si no es una libertad a medias. Ya lo creo. Bueno, a pedido de Carlos, entonces vamos a poner el tema musical para la despedida, ¿verdad? Bueno. No sé si escuchas, Carlos. No, yo no tengo el retorno. No tienes retorno, no sé por qué no tienes retorno, pero ya está sonando el tema musical solicitado. Bueno. Así que te despedimos con este tema. Me quedo, dale, me quedo escuchando a Citarrosa. Un abrazo grande. Chao, hasta pronto.